Lo llamaban el padrastro moreno. Se reían de sus zapatos gastados. Cuchicheaban a sus espaldas con sonrisas crueles. Pero cuando el nombre de Elena resonó desde el escenario, y las lágrimas brillaron en sus ojos, las burlas se desvanecieron como si nunca hubieran existido. El sol de la tarde bañaba el auditorio de la Universidad de Sevilla, con una luz dorada, colándose por los altos ventanales, proyectando sombras largas sobre el suelo de mármol pulido y las mesas cubiertas de manteles color marfil. Era el día de la graduación, un momento para celebrar, para cerrar capítulos y abrir nuevos caminos, un día que debería haber sido puro júbilo. Pero para Elena Morales, la alegría venía envuelta en una tensión que le apretaba el pecho, como una cuerda que se tensaba con cada paso. Antes de continuar me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Caminaba lentamente por el salón de recepción, con su diploma en la mano, el sonido de sus tacones negros resonando suavemente en el suelo, un eco que se mezclaba con los pasos de unos zapatos formales, algo desgastados, que la acompañaban. A su lado estaba Javier Morales, su padrastro, un hombre tranquilo de unos 40 y tantos años, con la piel morena que destacaba entre el mar de rostros pálidos que llenaban el lugar. Llevaba una chaqueta azul un poco descolorida por el tiempo, y unos pantalones caqui que, aunque planchados con cuidado, no podían ocultar los años de uso. La corbata, una que Elena le había ayudado a elegir esa misma mañana, estaba ligeramente torcida, un detalle que le daba un aire humano, casi entrañable. No había ostentación en su presencia, ninguna necesidad de impresionar, pero en su mirada había una calidez, un orgullo silencioso que no necesitaba palabras para hablar. Era el orgullo de un padre, aunque no llevara ese título en los documentos. Elena ajustó la borla dorada de su birrete, manteniendo la espalda recta, los ojos escaneando la multitud con una mezcla de cautela y desafío. Había aprendido a leer las señales en el aire, a sentir los cambios en la atmósfera antes de que se hicieran evidentes. Y los sintió ahora, antes incluso de ver a la familia de su madre, los Fernández, reunidos cerca de la mesa de los aperitivos. Eran un cuadro de elegancia, perlas relucientes, cuellos almidonados, copas de sidra espumosa sostenidas como si fueran accesorios de una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Los susurros comenzaron en cuanto Elena y Javier se acercaron, como si el aire estuviera diseñado para llevar sus palabras directamente a sus oídos. ¿Ese es el chofer que trajo?, dijo una voz, baja pero afilada. Escuché que solo ese es su padrastro que se casó con la familia nada más. Por Dios, ¿no podía traer a alguien más respetable?, añadió otra con un tono que destilaba desprecio disfrazado de sorpresa. El estómago de Elena se retorció, como si alguien hubiera apretado un nudo dentro de ella. Miró a Javier, buscando alguna señal de que él también lo había oído, pero su expresión no cambió, ni un parpadeo, ni un gesto de molestia. Sus ojos seguían fijos al frente, como si los juicios de los Fernández fueran lluvia que resbalaba sin mojarlo. Pero Elena sabía que no era así, lo conocía demasiado bien. Notó el leve apretar de su mandíbula, el movimiento casi imperceptible de sus dedos dentro de los bolsillos, un tic que solo aparecía cuando algo lo hería, aunque nunca lo admitiría. Su madre, como era costumbre, no estaba ahí. Otro año, otra excusa. Esta vez, el viaje desde Barcelona era demasiado largo, aunque el vuelo duraba apenas 2 horas. Pero Javier, él había conducido 7 horas sin parar, atravesando la noche, con el cansancio acumulado en los hombros, sin una queja, sin dudarlo un instante, solo para estar hacia su lado en ese día tan importante. Y aún así, lo trataban como una sombra, como si no mereciera estar en el mismo espacio que ellos. Elena se mantuvo cerca de él, resistiendo el impulso de volverse y enfrentarlos, de gritarles. Este hombre me ayudó a sobrevivir mi adolescencia cuando mi propia madre se rindió. Fue él quien estuvo ahí, no ustedes. Pero en lugar de eso, forzó una sonrisa tensa, como una máscara que apenas contenía su furia, y se acercó a saludar a un profesor, arrastrando a Javier consigo. No lo hacía por vergüenza, sino porque temía que si abría la boca, las lágrimas ganarían la batalla. Javier no dijo nada sobre las miradas. Nunca lo hacía. Pero cuando pasaron por una mesa donde una prima Fernández, con un gesto teatral, movió su bolso al otro lado de la silla, como si temiera que Javier lo fuera a tocar, Elena tomó su codo con firmeza, anclándolos juntos. No necesitaba hablar, su gesto decía todo. No irían a ninguna parte sin el otro.
El salón de recepción estaba lleno de risas educadas, de esas que llenan los silencios sin significar nada, un murmullo constante que flotaba entre las mesas. Pero una frase atravesó el ruido como un cuchillo. Me pregunto qué pensaría su verdadero padre. Elena se detuvo en seco, su mano apretando el borde de un plato de postres hasta que crujió bajo sus dedos. Sus hombros se tensaron, su respiración se atascó en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Javier, que había estado admirando en silencio un cartel de graduación colgado en el escenario, con letras doradas que proclamaban futuro sin límites, se volvió hacia ella. No preguntó qué pasaba, no necesitaba hacerlo. Con suavidad, su mano callosa, marcada por años de trabajo en el taller mecánico, tocó la de Elena, anclándola al momento. Fue un gesto ligero, como una pluma posándose entre las páginas de un libro, pero la trajo de vuelta al presente. Y entonces vinieron los recuerdos, no en palabras, sino en imágenes que destellaban como luces en su mente, cada una más vívida que la anterior. Tenía 10 años otra vez, parada en el estacionamiento de la escuela, con sus compañeros señalando y riendo mientras Javier llegaba en una camioneta vieja, con manchas de óxido que parecían contar historias de carreteras olvidadas. La puerta del copiloto chirriaba cada vez que se abría, un sonido que parecía muy amplificar las burlas. Los otros padres conducían todoterrenos relucientes, vestían trajes caros y bufandas de seda que ondeaban al viento, pero Javier llegaba con una camisa de trabajo, con manchas de grasa en el cuello, sus manos marcadas por un largo turno en el taller. «¿Ese es tu tío?», se burló un niño, con una risa que cortaba como vidrio. «Parece repartidor». Elena se había querido desaparecer, hundirse en la tierra. Recordó subir al asiento sin decir una palabra, mirando al suelo, con la vergüenza quemándole las mejillas. Pero Javier solo sonrió, le ofreció un vaso de papel con chocolate caliente, todavía humeante, y dijo: «Día duro, ¿eh?» Todo, ¿eh? No necesitaba explicaciones. Él simplemente sabía. Luego estaban las noches de ferias de ciencias, el comedor de su pequeña casa en Málaga convertido en un caos de cables, cartulinas de colores y pegamento. Javier estudiaba las instrucciones como si fueran un examen final, con la frente fruncida, aunque nunca terminó la secundaria. No importaba que las palabras técnicas le costaran. Se sentaba con ella hasta la medianoche, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Cuando Elena ganó el tercer lugar, él aplaudió más fuerte que nadie, su sonrisa iluminando el auditorio escolar, como si hubiera ganado un Nobel. Esa misma noche, al llegar a casa, arregló la lámpara de noche de Elena, que parpadeaba desde hacía semanas, sin decir una palabra al respecto. Recordó la primera vez que él le leyó matar a un ruiseñor, sentado en el sofá raído del comedor. Su voz suave, pausada, cuidando no saltarse ninguna palabra aunque leía despacio, con los ojos siguiendo cada línea con esfuerzo. Se sentaba en sus recitales de violín, aunque Elena tocara todas las notas mal, aplaudiendo como si estuviera en un concierto de gala en el Teatro Real. Y luego estaba el momento que lo cambió todo. Su padre biológico, yéndose con una maleta, una mentira sobre necesitar espacio, y una puerta que nunca volvió a abrirse. Javier no dijo lo siento, ni lo intentaré. Simplemente estuvo ahí, la mañana siguiente, y la siguiente, y cada día durante los siguientes 10 años. Conferencias con maestros, citas al dentista, visitas a universidades por todo el país. Llevó a Elena a recorrer campus en Madrid, Valencia, Granada, sentado pacientemente en cafeterías mientras ella soñaba con el futuro. Nunca pidió nada cambio, ni una palabra de gratitud, ni un reconocimiento. Solo estuvo ahí, como una roca en medio de la tormenta. De vuelta en el presente, los ojos de Elena ardían, y los parpadeó para despejarlos, mirando a Javier ahora, con su fuerza callada envuelta en un traje de segunda mano que no encajaba del todo, pero que llevaba con una dignidad inquebrantable. Parecía fuera de lugar entre los suelos de mármol y las copas de champán, con sus zapatos gastados y su chaqueta descolorida. Pero para ella, nunca se había estado más en su sitio. Deslizó su mano bajo su brazo, un gesto pequeño pero firme. «¿Estás bien?», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo del salón. Él le dio una pequeña sonrisa, una que conocía desde niña. «Tú eres la que lleva tacones», dijo con un guiño que la hizo reír, a pesar del nudo en su garganta.
La frase cruel aún flotaba en el aire, amarga y afilada como una espina, pero Elena la dejó ir, no porque no doliera, sino porque de pronto supo que quienes la pronunciaron no entendían lo que era ser de verdad. Miró a Javier, y en su pecho floreció una verdad que no había dicho en voz alta en años. Él nunca necesitó un título para ser su padre, simplemente eligió serlo cada día sin dudarlo. Un silencio cayó sobre el auditorio cuando el rector subió al escenario, su voz resonando en el suelo pulido, amplificada por los altavoces. Y ahora, dijo con un ritmo ceremonioso, comenzamos con los reconocimientos honoríficos. El público se enderezó en sus asientos, las cámaras de los teléfonos chasqueaban, los murmullos llenaban el aire como un zumbido suave. Elena, sentada cerca de la primera fila, sentía su corazón latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Su nombre no estaba confirmado para ningún reconocimiento, pero rumores habían llegado en la última semana, una pista de un mentor durante una tutoría, un correo de felicitación redactado de forma algo críptica, con palabras que insinuaban algo grande. Aún así, no se atrevía a asumir nada. No ese día, no cuando la presencia de los Fernández detrás de ella. Ella le recordaba lo frágil que podía ser la alegría. La familia de su madre se había reunido en las filas traseras, como una exhibición de riqueza y superioridad, con sus cuellos almidonados, sus perlas relucientes y sus copas de sidra espumosa que sostenían como trofeos. Sus ojos rara vez se apartaban de Javier, que estaba solo cerca de la pared trasera del auditorio, apartado del resto. No estaba sentado con ellos. Nunca lo estaba. Permanecía de pie, con las manos entrelazadas frente a él, asintiendo cortésmente a quienes pasaban, con la misma calma que había mostrado durante años. Su traje, aunque planchado con esmero, le quedaba un poco grande en los hombros, y las mangas estaban ligeramente deshilachadas en los puños. Sus zapatos, limpios pero gastados, tenían marcas en las puntas, testigos de un trabajo honesto, de largas horas en el taller, de una vida de esfuerzo. Eran los zapatos de un hombre que no vivía para impresionar, sino para hacer lo correcto. Una de sus primas, Marta, se inclinó para susurrar, con una voz teatral que no se molestó en bajar del todo. Tal vez vino a limpiar después, ¿no? Otra, una tía lejana llamada Carmen, añadió con una risita. ¿En serio? ¿Quién viene a una graduación vestido como conserje? Elena lo escuchó todo, cada palabra cayendo como una piedra en su pecho. Su respiración se detuvo, pero no se volvió ni los enfrentó. No quería darles la satisfacción de una reacción. Su mano descansaba en su regazo, la otra apretando el programa de la ceremonia hasta dejar marcas en el papel. Miró a Javier. Él no se inmutó, sus ojos fijos en el escenario, como si las palabras no lo alcanzaran. Pero Elena sabía que las había oído. Siempre lo hacía. Había aprendido a vivir con esos comentarios, a dejar que resbalaran como agua. Pero ella no podía, no y hoy. El rector continuó anunciando nombres, cada uno recibido con aplausos educados y destellos de cámaras. Los Fernández aplaudían con entusiasmo calculado, sus ojos desviándose hacia Javier con cada mención de un donante importante, o una beca con un apellido conocido. Sus sonrisas eran frías, sus gestos ensayados, como si estuvieran actuando en un escenario donde ellos eran los protagonistas. Pero entonces, el ambiente en el auditorio cambió. El rector sonrió más ampliamente. Su voz se calentó, como si estuviera a punto de compartir un secreto precioso. Hoy tenemos un reconocimiento especial, dijo. Uno que no anunciamos previamente. Es un reconocimiento por un sacrificio personal extraordinario, por liderazgo en la adversidad y por un compromiso de por vida con la comunidad y la familia. Elena sintió un cosquilleo en los brazos, como si la electricidad recorriera su piel. Los susurros detrás de ella se apagaron, reemplazados por un silencio expectante. Este individuo ha inspirado no solo a su hija, que hoy se gradúa con honores, sino a innumerables personas en nuestro programa de alcance comunitario. Su humildad lo ha mantenido fuera del foco, pero hoy lo hacemos visible. Un silencio pesado llenó la sala. Luego el rector dijo: Javier Morales. Elena abrió la boca, atónita, como si el aire hubiera abandonado la sala. Sus ojos buscaron a Javier, y por primera vez ese día, él parecía sorprendido. Sus cejas se alzaron, sus ojos se abrieron ligeramente, como si su nombre no perteneciera como si no estuviera preparado para ser el centro de atención.
Los Fernández se congelaron en sus asientos, sus copas de sidra inmóviles, sus rostros petrificados en una mezcla de incredulidad y desconcierto. Elena se levantó instintivamente, aplaudiendo antes que nadie, sus manos marcando un ritmo firme, casi desafiante. Otros se unieron, primero unos pocos, luego fila tras fila, hasta que el auditorio entero se puso de pie, llenando el aire con un aplauso que resonaba como un trueno. Solo los Fernández permanecieron sentados, rígidos, como si el suelo bajo ellos se hubiera vuelto inestable. Javier no se movió al principio, como si estuviera tallado en piedra procesando el momento. Elena dio un paso hacia el pasillo, sonriéndole con lágrimas en los ojos, un nudo en la garganta. Lentamente, él avanzó, sus pasos firmes pero sin prisas, el hombre que pensaban que estaba ahí para limpiar, ahora caminando hacia el el centro del escenario, donde lo esperaban una medalla, una placa de cristal y un micrófono. Los murmullos cesaron, el tintineo de copas y las charlas ociosas se desvanecieron. Solo había asombro, un silencio cargado de expectativa. La decana subió al estrado, ajustando el micrófono con una sonrisa que parecía contener una emoción contenida. Antes de continuar, dijo, quiero compartir una historia, una que nunca se ha contado del todo hasta ahora. El público se aquietó, los teléfonos se guardaron en los bolsillos, las sillas se ajustaron con pequeños crujidos. Incluso los más distraídos sintieron que algo importante estaba por venir. Elena, sentada al frente, se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Javier, en las sombras cerca de la salida, mantenía las manos entrelazadas detrás de la espalda, su postura neutra pero sus ojos fijos en la decana, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Hace casi 12 años, en hora punta, una bomba estalló en la estación de metro de Plaza de España, aquí en Sevilla. Comenzó la decana, su voz solemne pero firme. El pánico se apoderó del andén. Hubo heridos, muchos atrapados bajo los escombros. Mientras la mayoría corría a ponerse a salvo, un hombre corrió hacia el humo. Los susurros comenzaron, un murmullo bajo que recorrió la sala. Elena parpadeó, la historia sonaba familiar, como un eco lejano. Había oído algo así en las noticias años atrás, pero los detalles eran borrosos. La decana continuó. Sin entrenamiento, sin armas, sin pensar en sí mismo, este hombre sacó a 8 pasajeros de los escombros. Administró primeros auxilios, usó su camisa para detener una hemorragia, ayudó a una madre a encontrar a su hijo entre el caos. Cuando llegaron los rescatistas, desapareció sin dar su nombre, sin buscar un titular. Un jadeo suave recorrió el público. Alguien en una fila trasera murmuró, recuerdo esa noticia. La piel de Elena se erizó, como si un viento frío hubiera entrado en la sala. Recordó un titular de hace años, el Samipos samaritano del metro, un héroe anónimo que se convirtió en una leyenda urbana en Sevilla, pero cuyo nombre nunca se conoció. Miró a Javier. Él no se movió, pero su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en el suelo por un instante, como si quisiera evitar la atención. Evitó a la prensa, nunca buscó recompensa, dijo la decana, su voz ahora cargada de emoción. Pero al rastrear donaciones anónimas al centro de trauma que atendió a las víctimas, encontramos un rastro, donaciones modestas, hechas durante años, siempre en efectivo, siempre sin nombre, y ese rastro nos llevó a alguien que está en esta sala hoy. Una pausa, tan silenciosa que se podía escuchar el latido de los corazones. Hoy tenemos el honor de ponerle un nombre a ese valor. Otra pausa, y luego, como un relámpago, Javier Morales. El auditorio pareció detenerse, como si el tiempo se hubiera congelado. Luego vinieron los jadeos, rápidos, audibles, seguidos de una oleada de flashes de cámaras, como si un reflector hubiera iluminado la sala. Elena parpadeó rápido, girándose hacia el fondo de la sala. Allí estaba Javier con su traje marrón algo grande, sus zapatos gastados, las manos entrelazadas frente a él, como si aún no estuviera seguro de pertenecer a ese momento. Los que se habían burlado, los que lo confundieron con el chofer, el conserje o algo peor, estaban congelados en sus asientos, con las mandíbulas caídas, los ojos abiertos, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Incluso su prima Marta, la que bromeó sobre él limpiando, lo miraba ahora como si hubiera visto un fantasma con una placa de honor colgada al cuello. Javier no se movió de inmediato.
Tomó un segundo para procesar, para aceptar que realmente habían dicho su nombre. Luego, con una humildad que parecía tallada en su ser, comenzó a caminar, sin prisas, con pasos firmes y deliberados hacia el escenario. Elena sintió su pecho apretarse, su garganta cerrarse de emoción, como si el aire no fuera suficiente para contener lo que sentía. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras se ponía de pie, aplaudiendo con una fuerza que no sabía que tenía. No lo sabía, nadie se lo había dicho. Creía conocer todas las razones para estar orgullosa de él, pero esto era algo más, algo que trascendía todo lo que había imaginado. La gente la miraba ahora, mientras Javier avanzaba, sus pasos resonando en el silencio del auditorio. Algunos comenzaron a aplaudir, luego más, hasta que el sonido llenó la sala como una marea. Los Fernández seguían sentados, rígidos, como si el mundo que conocían se hubiera resquebrajado. El rector lo recibió al borde del escenario, con una mano en el corazón, invitándolo a avanzar con un gesto que parecía más de reverencia que de ceremonia. «Señor Morales», dijo al micrófono su voz cálida, casi temblorosa, «usted es un arquitecto silencioso del cambio. Sus años mentorizando estudiantes, dando clases nocturnas a adultos que buscaban una segunda oportunidad, ayudando a padres solteros, financiando programas anónimamente a través de nuestro Fondo de Desarrollo Comunitario. Lo sabemos, y hoy lo reconocemos públicamente». El auditorio estalló en aplausos, un sonido que parecía venir de todas partes, llenando el espacio con una energía que era, a la vez, celebración y redención. Javier no parpadeó ante el elogio. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ese momento, el mundo entero pareció desvanecerse. Ella sonrió entre lágrimas, con las manos entrelazadas, sosteniendo el momento como si fuera algo frágil y precioso. Javier tomó el micrófono con cuidado, como si no estuviera acostumbrado a sostener algo tan delicado. Miró al público, cientos de rostros, algunos aplaudiendo con entusiasmo, otros avergonzados, otros inmóviles, como si aún no pudieran procesar lo que veían. Se aclaró la garganta, y cuando habló su voz era sencilla, sin grandilocuencia. «No esperaba esto», dijo, con una pequeña sonrisa que mostraba un atisbo de timidez. «No hice nada de eso por reconocimiento. Lo hice porque alguien una vez lo hizo por mí, hace mucho tiempo, cuando yo era solo un chico perdido». El auditorio guardó un silencio absoluto, como si cada palabra suya tuviera el poder de detener el tiempo. «Mi hijastra Elena es la persona más brillante que conozco», continuó, mirando hacia ella, su voz suavizándose. «Y supe mucho antes que nadie que lo lograría, no por sus notas o premios, sino porque siempre se levanta cuando la vida la golpea. Tiene un corazón que no se rinde». Algunos sollozos se escucharon en la sala, pequeños sonidos que rompían el silencio. Incluso los fotógrafos con sus cámaras listas, pausaron, como si no quisieran interrumpir. «No soy su padre biológico», dijo Javier, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero cuando su padre se fue, supe que esa niña necesitaba a alguien que se quedara. Eso es todo lo que intenté, estar ahí y apoyarla, hacerle saber que nunca estaba sola, que siempre tendría un hogar». Hizo una pausa, mirando la placa de cristal en sus manos, con su nombre grabado en letras elegantes. Negó con la cabeza, como si aún no lo creyera del todo. «No pensé que alguien lo notara», dijo suavemente. «Pero supongo que sí». Bajó el micrófono, dio un asentimiento tímido, y el aplauso que siguió fue más fuerte, más profundo, más significativo, como si el público estuviera no solo celebrando sino pidiéndole disculpas. Elena se puso de pie, temblando no de shock, sino de un orgullo que la hacía sentirse más alta, más fuerte, como si pudiera tocar el cielo. No le importaban las miradas ahora, no cuando todos habían visto quién era realmente Javier. El hombre que habían ridiculizado como solo un padrastro, el que confundieron con el chofer o el conserje, estaba ahora donde pertenecen los héroes. Al frente, bajo las luces, con su historia finalmente contada, los Fernández seguían sentados, sus rostros una mezcla de incredulidad y vergüenza, como si el peso de sus propias palabras los hubiera aplastado. Fuera del auditorio, el aire se sentía diferente, no por el cambio del sol, que ahora pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, ni por la brisa que traía el aroma salado del mar cercano, sino porque algo se había roto dentro de la sala. Años de suposiciones, sonrisas crueles y comentarios despectivos colapsaron bajo el peso de una verdad dicha con sencillez,
con la fuerza tranquila de un hombre que nunca buscó el foco. Javier bajó los escalones del escenario con la misma dignidad con la que había subido, uniéndose a Elena. Ella lo abrazó con fuerza, no de forma dramática, sino con la intensidad de alguien que dice: «Te veo, ahora más que nunca». Sus brazos lo envolvieron como si quisiera protegerlo de todas las miradas y palabras que alguna vez lo hirieron. En el salón de recepción, el ambiente había cambiado. Los Fernández, antes altivos con sus copas de sidra y sus perlas de condescendencia, parecían más pequeños, como si el aire se hubiera escapado de su arrogancia. Sus risas habían desaparecido, sus posturas se habían encorvado ligeramente. Algunos se acercaron torpes, como si no supieran cómo empezar. Su tía Carmen, siempre la primera en juzgar y la última en escuchar, balbuceó: «No sabíamos, Javier. Nunca nos contaste». Su prima Marta, la que se burló de sus zapatos, murmuró: «No lo sabía», con la mirada clavada en el suelo, como si no pudiera soportar el peso de sus propios ojos. Javier los miró, no con frialdad, sino con una calma que era más poderosa que cualquier reproche. «No preguntasteis», dijo, su voz firme pero sin rencor. No hacía falta ser crueles. Nadie tuvo mucho más que decir. Las palabras se habían agotado, y el silencio que quedó era pesado, cargado de una lección que no podían ignorar. Elena y Javier caminaron juntos, pasando las columnas de mármol del auditorio, los rostros atónitos, las personas que alguna vez lo habían etiquetado como el ayudante, o lo habían confundido con alguien sin importancia. Sus pasos eran ligeros, su brazo enlazado con el de él, como si fueran un equipo que nadie podía romper. No miraron atrás. Los susurros habían cesado, solo quedaba el eco de sus pasos al salir del salón, resonando en el suelo pulido, un sonido que parecía decir: «Aquí estamos, y no necesitamos la aprobación de nadie». De vuelta en su modesto hogar en Málaga, la casa estaba en calma, como si el mundo entero hubiera decidido darles un momento de paz. La luz del sol entraba por las ventanas del comedor, proyectando rayos dorados sobre el suelo de madera, que crujía suavemente bajo sus pasos. El aire aún olía a las flores que Elena había recibido tras la ceremonia, un ramo de lirios y rosas que descansaba en un jarrón sobre la mesa. En la encimera de la cocina medio pastel de chocolate esperaba, con su glaseado brillante bajo la luz, el tipo de pastel que Javier siempre compraba para celebrar, incluso si solo era por haber superado una semana difícil. Era su manera de decir: «Lo logramos», sin necesidad de grandes gestos. Elena se detuvo frente al refrigerador, sosteniendo dos marcos en las manos. Uno era un dibujo que había hecho en tercer grado, con líneas torcidas de crayón que formaban una casa y un hombre alto, etiquetado: «Mi héroe, Javier». Había estado ahí durante años, con los bordes curvados por el tiempo, la cinta amarillenta por los años. Era un recuerdo de una niña que ya sabía, incluso entonces, quién era su verdadero apoyo. El otro marco era nuevo, una fotografía brillante, recién impresa, de Javier en el escenario, con una medalla al cuello, el reflector iluminando su rostro, el aplauso congelado en el fondo como un eco eterno. Elena dudó un instante, no por indecisión sino por reverencia. Con cuidado despegó el dibujo y lo guardó en una caja de recuerdos en el estante, un lugar donde guardaba cartas, fotos y pequeños tesoros de su infancia. Luego colocó la foto en el refrigerador, justo en el centro, como si fuera una corona silenciosa, un reconocimiento que no necesitaba palabras. Javier entró en la cocina secándose las manos con un paño, con el mismo aire tranquilo que siempre lo acompañaba. Miró el refrigerador, luego a ella, y una pequeña sonrisa cruzó su rostro. «No tenías que hacerlo», dijo suavemente, su voz cargada de una humildad que nunca lo abandonaba. «Lo sé», respondió Elena, la voz temblando de emoción. «Pero quería que el mundo viera lo que siempre he visto». Se sentaron juntos en el comedor, en las sillas desgastadas que habían sido testigos de tantas conversaciones, tantas risas, tantas noches de estudio. El silencio entre ellos era cálido, lleno, como si no necesitaran palabras para entenderse. Afuera, los niños reían en la distancia. Una cortadora de césped zumbaba. Un perro ladraba orineña a una ardilla piesteta mutardilla que corría por un árbol. La vida seguía su ritmo, con su caos y su belleza cotidiana. Pero algo había cambiado, no solo en la casa, sino en el mundo. Porque ahora todos sabían lo que Elena siempre llevó en el corazón, que el heroísmo no siempre llega con fanfarria, con medallas brillantes o títulos grandiosos. A veces,
El heroísmo lleva manos callosas, marcadas por el trabajo, una voz tranquila que lee cuentos antes de dormir, una presencia constante que aparece en recitales de violín, en proyectos de ciencia rotos, en noches largas de dudas y sueños. El heroísmo lleva el rostro de un hombre que nunca pidió ser visto, que nunca buscó aplausos, pero que finalmente fue reconocido, no solo por una sala llena de extraños, sino por la hija que siempre supo quién era. Si crees que el verdadero valor no necesita gritar para ser oído, que los héroes caminan entre nosotros sin pedir reconocimiento, entonces esta historia es para ti. Porque el heroísmo no siempre lleva capa ni viene con un pedigrí. A veces, simplemente se presenta cada día, en silencio, hasta que el mundo no puede evitar verlo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.